Hola, ¿qué tal? Soy Rocío y en este vídeo me gustaría hablaros del proceso que sigo yo a la hora de tipificar a una persona. Vale, tenemos que tener en cuenta una cosa, y es que las personas a las que analizo yo no las conozco personalmente, no tengo oportunidad de hacerles ninguna entrevista personal y lo único de lo que dispongo es de la información que puedo obtener en internet de ellas. Así que eso hace mucho más difícil la tarea. Yo cuando analizo a alguien sigo un proceso de 6 pasos para intentar garantizar al máximo posible, aunque no siempre es al máximo al 100%, no puedo garantizar que esa persona se trata de ese eneatipo, porque es la persona en cuestión la que tiene que corroborar que eso es así o no. Pero sí que sigo un proceso para intentar minimizar el margen de error. Entonces, el primer paso, recapitular información que exista sobre esa persona. Yo no tengo acceso a hacerle una entrevista a esa persona, aunque muchas veces lo he intentado, pero no siempre lo consigues, ¿no? Que sería lo ideal, poder hablar con esa persona, hacerle las preguntas clave. Pero si no la tienes, pues tienes que basarte en lo que hay en internet, ¿no? En vídeos de entrevistas, en biografías, etc. Y el primer paso es la biografía. Conocer qué ha hecho esa persona a lo largo de su vida. El problema es que la información que te puede aportar una biografía no siempre es demasiado útil, porque uno puede llegar a pensar que si es un pintor o un artista, pues un eneatipo 4, pues como es humorista y hace reír, pues es eneatipo 7. Es muy recurrente caer en este error, pero a medida que vas profundizando en el eneagrama te das cuenta de que estos arquetipos no corresponden muchas veces con el eneatipo de la persona. Para no equivocarte con esto, lo que tienes que hacer no es ver lo que ha hecho esa persona, sino por qué lo ha hecho. Esa es la clave. Si es político, ¿por qué se ha hecho político? Intentar descubrirlo, eso no te lo va a decir la biografía, pero tú, al leerla en su totalidad, puedes llegar a entender, según su trayectoria, el motivo de por qué lo ha hecho, ¿vale? Eso es lo primero que tienes que intentar descubrir. Luego, el siguiente paso. Tras leer la biografía, evidentemente todavía no puedes tener una idea clara de qué eneatipo se trata, con lo cual tienes que ver vídeos de la persona pero sin sonido. Tú no la escuchas, no sabes cómo habla, no sabes ni siquiera lo que está diciendo, pero eso te debe de importar en este paso bastante poco, porque estamos en el segundo paso, que es mirar a la persona sin prestarle atención a lo que está diciendo. ¿Cómo es su mirada? ¿Qué te transmite su mirada? ¿Qué impresión te da esa persona cuando está hablando? Como los gestos que hace, ¿no? ¿Cómo va vestido? ¿No? Si va en plan elegante o va muy informal. ¿Cómo es su peinado? ¿Cómo se peina? ¿No? Si se maquilla, si no se maquilla. Si se maquilla, ¿cómo se maquilla? Si hay vídeos en los que salga de cuerpo entero, cómo anda, cómo se mueve, cómo se sienta, ¿no? Y ya puedes ir apuntando todas esas impresiones. Y el siguiente paso ya sería escucharla. Escuchar lo que tiene que decir, cómo plantea el discurso, cómo habla, si habla muy rápido, habla muy lento, utiliza palabras muy rimbombantes o utiliza un lenguaje más llano. Y luego si habla alto o habla bajito, ¿no? Todo este tipo de cosas. El tono de voz también transmite bastante. Y luego pues es el mensaje, ¿no? Qué es lo que dice, qué latiguillos tiene, qué cosas suele decir mucho, ¿no? Y una cosa muy, muy importante es cuando diga cosas como, porque como todo el mundo opina o como todo el mundo piensa o como le pasa a todo el mundo, cuando veas esto, fíjate en que esa persona no puede saber cómo siente todo el mundo o lo que opina todo el mundo, eso es imposible. Entonces, cuando dice ese tipo de frases, lo que está diciendo es lo que él siente, lo que él opina.
Entonces, cuando diga ese tipo de frases, está abriéndote su corazón totalmente, está diciendo lo que él lleva dentro, porque es lo que él conoce. Esas frases son claves también, porque solemos siempre pensar que todo el mundo ve las cosas como nosotros las vemos, ¿no? El paso 4 es intentar descubrir cuál fue su infancia. Esto es más difícil porque ya te tienes que buscar en artículos más detallados que no son las biografías generales, y esto muchas veces no existe porque nadie se ha molestado en preguntarle, o no ha tenido suficiente interés, o esa misma persona no lo ha comunicado en ningún medio, no se sabe cómo fue su infancia. Pero si te dedicas a ver muchas entrevistas de esta persona, si le han dedicado muchas entrevistas, pues puede ser que en algún momento él mencione algo de su infancia. Pero claro, ya tienes que empezar a ver entrevistas a saco, ¿no? Y no siempre sacas la información que buscas, ¿no? Entonces está el paso 5, ¿no? El paso 5 es, una vez que ya tienes más o menos una idea de qué eneatipo puedes ser, o ya estás entre 2 o 3, ¿no? Pues lo que tienes que hacer es volver a ver las entrevistas pensando que es uno de esos eneatipos. Por ejemplo, si estoy entre un 6 y un 4, me imagino que es un 4. Y vuelvo a ver las entrevistas pensando que es un 4. Y conforme va hablando, si me encaja todo lo que dice dentro del patrón de personalidad, que yo creo que es, entonces sé que voy por buen camino. Pero si dice cosas que me chirrían mucho dentro de ese patrón de personalidad, pues entonces pruebo a pensar que es el otro eneatipo del que tengo dudas, ¿no? Vale, voy a pensar ahora que es un 6 y lo vuelvo a escuchar. Y si me termina de encajar, digo, por ahí pueden ir los tiros, ¿no? Y luego ya tenemos el último paso, el paso 6, que es que si todavía sigo teniendo dudas, que no lo tengo claro, porque muchas veces la persona pues es contradictoria, porque en muchas ocasiones la persona o está muy balanceada, de manera que no se aprecia nada el ego, ¿no? O muchas veces está tan desbalanceada que juega con sus flechas, con sus alas, y es como un caos, ¿no? Entonces, pues, muchas veces pues también puedes dudar en ese aspecto, ¿no? Tanto por exceso como por defecto. Y por ello recurro en este último caso a la grafología y a la morfopsicología. Si dispones de la letra o la firma de esa persona, o análisis que hayan hecho otras personas, otros expertos en ese campo, y le hayan dedicado un análisis a esa persona, pues aprovéchalo, porque te va a dar una información súper valiosa para terminar de decantarte por un eneatipo. Si no existe, pues tendrías que aprender un poco de morfopsicología. Yo en mi caso recurro a un experto en morfopsicología y a un experto en grafología, porque si dispongo de la firma y tengo dudas y no existen análisis que le hayan hecho de la firma, pues entonces contacto con mis expertos de confianza, y ellos me ayudan muchísimo a terminar de tipificar a la persona, ¿no? Pues entonces ya solo te queda arriesgarte, y aunque tengas toda la información, al final nos arriesgamos a decir este o el otro. Y hemos realizado un ejercicio muy bonito que recomiendo que lo hagáis también vosotros, ¿no? Con vuestros familiares o con vuestras parejas o vuestros amigos, porque es una manera, o incluso con la gente que os cae mal, ¿no? Porque descubriréis que si dejáis de juzgar de primeras a alguien, ¿no? En base a algo, un juicio que es vuestro únicamente, ¿no? Quizá te sorprenda lo que hay detrás, ¿no? De cada persona. Descubriríamos que el juicio no tiene ningún sentido, porque el juicio no deja de ser algo propio de cada uno, ¿sí? Y la gente lo hace normalmente siempre al revés. Primero juzga antes de conocer, ¿no? Y deberíamos de hacerlo al revés, conocer antes de juzgar.
Y nada más, espero que os haya gustado. Si tenéis alguna duda al respecto del proceso que sigo o si queréis comentarme cualquier cosa, ya sabéis que me encanta leeros. Muchas gracias por seguirme, por ver este vídeo hasta el final y nos vemos en el siguiente. Un abrazo.